Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Nino Baltonu, Álvaro Carter, Juan Fuensalida, Sergio Gaona, Joaquín Lavín, Nicolás Noman, Rolando Rentería, Osvaldo Urrutia y Enrique Van Rieselberghe, y de la diputada señora María José Hoffman, que modifica la ley 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y proyección de los derechos de propiedad y protección de los derechos de propiedad industrial, para incorporar una nueva causal de rechazo a la solicitud de inscripción de marcas, boletín 13.971-03. Y hay dos peticiones de audiencia que se hacen a la Comisión de Hacienda para efectos del proyecto de FOGAPE, que también nos remitieron a nosotros. Una es del representante de Convergencia Nacional de Gremios y Cooperativa de Chile, señor Marco Illesca, y la otra del representante del secretario ejecutivo de CONAPYME, señor David Sling. Quieren dar su opinión respecto al proyecto de ley del mensaje que modifica el FOGAPE con el objeto de potenciar la reactivación y recuperación de la economía. Boletín 13.970. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Que no le escuché la primera organización que pidió exponer. ¿Cuál fue, don Álvaro? Se la digo al tiro, diputado Barrera. Representante de Convergencia Nacional de Gremios y Cooperativas de Chile, don Marco Illesca. Muy bien. Entonces, estimados diputados y diputados, ocurre lo siguiente y quiero poner en conocimiento de ustedes. Como muy bien dicho ahí el secretario, a las 9:30 mañana estamos convocados donde va a estar presente el ministro de Hacienda en la sesión y esta organización que nos ha pedido audiencia para ser escuchada, que es la única que ha pedido audiencia. Quiero proponerles lo siguiente. Hoy día tenemos invitados excepcionales por acuerdo nuestro, de tal manera donde está invitada la CONAPYME y está presente el señor Héctor Sandoval y su asesor tributario don Carlos Boada. Entonces quiero proponerles, como tenemos que estudiar, porque el proyecto del FOGAPE entró recién hoy día y hay que estudiarlo porque no podemos mañana verlo sin estudiarlo, que hoy día solamente escuchemos a nuestros invitados de la CONIPE, unos 15 minutos, y suspendamos la sesión porque como estamos convocados mañana tengamos tiempo para podernos preparar y estudiar el proyecto del FOGAPE, porque si no va a ser complejo. ¿Les parece que tomemos ese acuerdo? Y solamente escuchamos a los dirigentes de la CONAPYME y después levantamos la sesión para ir a estudiar el proyecto del FOGAPE. ¿Habría acuerdo? Acordado. Muy bien, don Álvaro. Presidente, quiero hacer una precisión. Mañana citamos de 10:30 en horario alternativo a 2:30, porque mañana lo va a ver la Comisión de Hacienda a las 9:30. Yo tengo entendido, don Álvaro, que lo van a ver ahora. Los va a ver ahora la Comisión de Hacienda. Esa es la información que yo tengo. La jefatura me instruyó a que citara a las 10:30, porque lo veía mañana. Ahora se cambiaron las circunstancias. Voy a averiguar. Averigüe y usted no cita mañana. Usted averigüe. Esa es la parte que le corresponde a usted averiguar. Lo tengo claro. Por eso voy a averiguar. Porque esa fue la última. Usted no cita a la hora que de acuerdo a la jefatura determina. ¿Ok? Exacto. Muy bien, haga pasar a los invitados para escucharlo a don Héctor Sandoval y su asesor tributario don Carlos Boada. ¿Diputado Barrera me pierda? ¿No? Ahí entraron todos. Muy bien. Le queremos dar la bienvenida al presidente de la Confederación Nacional de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, CONAPYME, don Héctor Sandoval, y a su asesor tributario don Carlos Boada. Lo hemos escuchado excepcionalmente a ustedes para que planteen sus inquietudes. Vamos a disponer de 15 minutos para escucharlos. Luego de eso se levanta la sesión. Así que muchas gracias por estar aquí. Igualmente a don Hugo Sánchez, que nos está acompañando, y don Tomás de Tesano, que están también con nosotros, más el diputado Renato Garín, que nos acompaña telemáticamente, y Luz Barrientos, nuestra secretaria permanente. Muy bien, don
Héctor, tiene la palabra entonces para que exponga a la comisión. Muchas gracias, presidente, por esta invitación. En realidad, quien va a hacer la exposición extensa es nuestro abogado Carlos Boada, pero aprovechar de agradecer que nos inviten a opinar sobre la modificación a la ley 20.720 sobre los procedimientos concursables y que los procedimientos para las micro y pequeñas empresas. A nosotros nos parece súper importante que aquí se marque la diferencia entre la renegociación y la liquidación para las personas naturales y la reorganización y liquidación para las empresas de menor tamaño. Igual es preocupante que en estos procesos, por falta de información, a veces que las pymes no guardan su información, se les pueda considerar una acción de mala fe. También complica la inhabilidad por espacio de 2 años para poder reemprender. No sé qué podría hacer un pyme 2 años sin poder trabajar. Y también es importante finalmente tener un buen procedimiento para poder cerrar como corresponde y no tener que llegar y bajar la cortina e irse a la informalidad. Como le decía, don Carlos Boada va a hacer una exposición bastante más extensa. Yo solo agradecer habernos recibido y aprovechar también de recordar que en esta comisión fue que ustedes le exigieron al señor ministro de Hacienda poder llegar a un acuerdo respecto al transporte menor, pero creemos que es importante que quede muy detallado en la ley lo que se acuerda, porque a veces los reglamentos nos han dado muy malas experiencias, como lo que acabo de señalar. Gracias, presidente. Muy bien, entonces le ofreceríamos la palabra a don Carlos Boada para que exponga en representación de la CONAPYME. Tiene la palabra don Carlos Boada. Muchas gracias, presidente. Entiendo que están viendo la presentación, es muy pequeña, solo 8 láminas. Entiendo que la están viendo correctamente. ¿Se puede ampliar? Es que se ven en cuadrito. ¿Se podrá ampliar por lámina? Sí, se va a ampliar de inmediato por lámina. Un segundo, por favor, si es que la puedo hacer. Si no, se las voy a hacer llegar esta presentación, pero sobre todo, presidente, le vamos a hacer llegar un estudio que hizo la CONAPYME de no 13.000 casos como indica el proyecto, sino de 14.847 casos que ha habido en base a la ley 20.720. Y por tanto, como nos pidieron cosas puntuales, nos vamos a referir exclusivamente a cosas puntuales. Esta ley que estamos analizando creó un tratamiento para las personas y otro para las empresas deudores, como decía el presidente CONAPYME, de renegociación y reorganización y liquidación en ambos casos. Y el proyecto indica que hay 13.000 liquidaciones, como advertimos, son 14.847, y el temor del proyecto, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto y por lo tanto vamos a entender que esto es solamente en particular. El temor del proyecto es que sería la ley la que habría permitido este incremento de 5.300 en 34 años con la ley antigua a 23.000 en el caso de la ley que estaba vigente, la 20.720. La opinión de la CONAPYME es que no es así. La opinión de la CONAPYME es que la realidad del cierre de cortina ha existido siempre. El último informe del Ministerio de Economía habla de 2.057 microempresarios y la diferencia está que en un caso lisa y llanamente cerraban sus cortinas y ahora que hay una ley han podido demostrar lo que en realidad existe. Los supuestos de esta ley es que hay espacio para mejorar y efectivamente hay espacios para mejorar, que se debe incentivar la renegociación y reorganización por sobre la liquidación y eso es efectivo, pero los mecanismos específicos son los que hablaremos hoy día, que se debe agregar mecanismos para evitar abusos. ¿Quién podría dudar aquello? Pero cuando realmente haya esos abusos y no como veremos los errores que contempla el proyecto, aumentar la tasa de recuperación en las quiebras. Chile tiene un 20% y el promedio de otros países es muy superior, pero la pregunta es, ¿en Chile es posible? Y la respuesta tiene que ver con la concertación económica que sufre el país. Reducir los plazos y claramente cuando uno estudia estos 14.847 casos, el problema no está en los plazos, sino que claramente en la institución de los liquidadores. Ustedes ven abajo en esa presentación que en el año 2019 hubo 2.264 reclamos en contra de los liquidadores, en un solo año, 2.264. Y las quiebras que iniciaron el año 2017 ya llevan de promedio 864 días de conocimiento y eso, señor presidente, es producto de problemas con los liquidadores y no producto de los plazos establecidos. Los problemas que identificó el proyecto es, primero,
una definición de lo que es empresa deudora y efectivamente había un problema de boletas en los últimos 24 meses, pero eso representa solamente un 6% del problema. Lo que sí es un problema muy serio son los altos costos de administración. El proyecto habla de 315 UF más 35 de justificado de autor. Nosotros tenemos información incluso de cantidades mayores que esa y claramente es una barrera insalvable para hacer buen uso de esta norma. Que no hay incentivo para que se preste a una empresa para que pueda, en vez de quebrar, en vez de liquidarse, que pueda reorganizarse. Y eso es efectivo y el proyecto lo aborda especialmente bien esa materia. Y que hay demasiadas etapas, y es correcto que hay muchas etapas, pero aparentemente el papel de los liquidadores, más que las etapas, es lo que realmente genera el problema. El proyecto nos dice que hay un 74,9% de los ingresos de los hogares que ya está representado en la deuda, lo que representa un 50% del PIB. Bueno, la explicación de eso es simple, señor presidente. Cuando el 98,6% de las empresas apenas participa del 13,4% de las ventas nacionales, hay un problema de concentración económica evidente y eso es lo que demuestran las cifras que estamos conociendo. Que el 18,8% de las deudas de esas personas sea más del 50% de sus ingresos mensuales, bueno, esto es la demostración de las consecuencias de la concentración económica. Y finalmente, que un 20,4% de ese total esté morosos y que represente 1,1 millones de pesos deudores dentro de los bancarios, es un problema serio. Pero ahora vamos a entrar en el detalle, señor presidente. Aquí las causas son, primero, están al revés de la crítica ahí, concentración económica. Ese es por lejos el mayor problema y esta ley tiene que hacerse cargo de ella. Dos, lo que generó el estallido social y tres, el tema del COVID. En lo puntual, señor presidente, los objetivos que plantea la ley, agilizar y simplificar, es correcto y hay muchas materias que lo aborda especialmente bien en el proyecto. Crear procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajo costo para personas naturales y MIPYME, ahí está el mundo. Hay 2.057.000 microempresas, solo microempresas, así que está bien enfocado el proyecto en esa materia. El punto está en que el tema de los liquidadores, insistimos que es donde realmente está el problema. Incrementar las tasas de recuperación. Se dice que en Chile tenemos ese 20%, que por supuesto que es inferior que el resto del mundo, pero en una economía tan concentrada como esta, la solución no está en la ley, la solución está en el problema de la concentración económica. La posibilidad de una cultura de no pagar es gravísima, lo denuncia el proyecto, efectivamente es un problema, pero eso se ataca con la realidad, porque cuando la ley cree que puede ir más allá de la realidad, no es una solución, y la concentración económica es una realidad y por lo tanto hay que atacar la cultura dolosa de no pagar, pero no castigar a aquella persona que lisa y llanamente no puede pagar. Evitar procesos fraudulentos, sancionar faltas, y está subrayado en la presentación, señor presidente, porque uno sanciona los delitos, los usos fraudulentos, pero no sanciona las faltas. En ese universo del 98,6% de las pymes hay una carencia significativa de asesoría, y cuando a veces no cumplen todos los requisitos, no es porque no quieran, es porque no tienen la asesoría respectiva. Se crea un concepto en este proyecto, señor presidente, de la mala fe, pero no es una mala fe objetiva que elimina el discharge, o sea, la posibilidad de partir de nuevo, sino que se establece que cuando yo no entrego la documentación completa, puedo estar afecto a esta eliminación del discharge. Si cuando se elimina el discharge no es un problema solamente de ese deudor, es un problema de la economía porque sacamos a esa persona a la formalidad y lo llevamos a la informalidad. Cuando uno revisa las 3 últimas encuestas bianuales del Ministerio de Economía, cada año ha ido aumentando la informalidad. Por lo tanto, una mala ley de quiebra sigue lanzando a la gente a la informalidad y claramente ahí pierde el país. En cuanto a los nuevos procedimientos, señoría, señor presidente, en la liquidación de las personas naturales y MIPYME, ahí hay efectivamente un acierto en el proyecto. Temas puntuales. En lo que es la reorganización, queda radicado hoy día en las medianas y las grandes empresas, hay un rol mucho más activo respecto al veedor, se trata bien el tema de los trabajadores, en el certificado de auditor ahora se pide más información de deudor, lo que es correcto, se aumenta un plazo de verificar de 8 a 15 días, que es una correcta medida, puesto que muchos ni siquiera se enteraban en los 8 días. En la protección financiera concursal, esta continuidad del suministro y garantía de los préstamos era esencial, porque nadie le prestaba un dinero a esa empresa que quería reorganizarse si es que no se le daba garantía, así que el proyecto va bien en esa línea. En la votación de los acuerdos, señor presidente, que se puede hacer ante el tribunal y no necesariamente en una junta, también es una buena medida. Los informes de los interventores semestrales es un error. Gran parte de esos 800 y tantos días de las quiebras del año 2017 proviene de una falta adecuada de control de los liquidadores, por lo tanto, semestralmente no sirve.
La impugnación de acuerdos, no solo por la ley 20.720, sino que por cualquier otra norma de ordenamiento jurídico, es correcto, porque podemos estar hablando de un vicio y, por lo tanto, claramente es una modificación adecuada. En el término del procedimiento, una vez que esté ejecutoriada la aprobación del acuerdo, también nos parece adecuado. La liquidación de las empresas. En la obligación de entregar cotizaciones previsionales, liquidaciones de sueldo, cartola histórica, este es un buen elemento que contempla la ley y la petición de la CONAPYME es que se aprueben, puesto que realmente va a permitir que la persona se conozca qué es lo que está haciendo o qué es lo que hizo en los últimos 2 años. Lo mismo respecto al informe de la deuda emitida por cada autoridad. Respecto de la optimización de los plazos, esto que se acorte no tiene sentido, puesto que el problema no está en los plazos, el problema está claramente en la dilación que el sistema de liquidadores que tenemos en Chile es lo que ha generado. En la cuenta final del liquidador, que la presente ya no a la superintendencia, sino que al tribunal también es una medida adecuada, en la regulación del discharge, para que no se le aplique a los alimentos, a la pensión alimenticia, indemnizaciones por delitos, hasta ahí está perfecto. En el tema de la mala fe, que lo pusimos en amarillo y rojo, aquí de nuevo, si es una causal objetiva de mala fe, no hay problema. El punto está que como está redactado, señor presidente, en este proyecto, todavía requiere que ustedes lo mejoren significativamente. Esto se conoce, señor presidente, a través de lo que se llama un procedimiento incidental. El derecho de debida defensa, sobre todo en el mundo de las pymes que carece de información, esto realmente es una complicación. Y se establece que habría mala fe cuando los documentos o los antecedentes sean incompletos. Pero si en el mundo de las pymes efectivamente tenemos objetivamente una carencia de asesores y por eso que estamos más propensos al tema de las quiebras. Que sea por sana crítica es la teoría ya habitual en todos los procedimientos, pero que sea incidental, eso hace que no exista. Recordemos que si se determina la mala fe, esa persona queda con la sanción de que no se produzca el discharge y por lo tanto no se reincorpora a la economía y lo lanzamos necesariamente a la informalidad. Respecto a la liquidación forzosa, el deudor no puede designar liquidador, lo que nos parece absolutamente adecuado. En el proceso de renegociación ahora de una persona natural deudora, que no se tome en cuenta el tema de las boletas nos parece que es lo adecuado. En definitiva, nunca fue la intención del legislador, fue un error y eso ocasionó que tuviéramos un 6% a lo menos fuera del procedimiento. Esto de aumentar los plazos de 5 a 10 días hábiles para la admisibilidad de superintendencia es muy bueno porque la tentación era muy grande, señor presidente, de que lícitamente no se hiciera bien el proceso y con 5 días más nos parece que es adecuado. La declaración del deudor, que ya no se requiere que él indique cuáles son los bienes inembargables y para eso está la ley, no tenía para qué hacerlo el deudor. En la audiencia de determinación del pasivo, ampliarlo de 5 días a 10 días también es una medida adecuada. Y esto sí, estos 2 puntos que están marcados en verde, señor presidente, la audiencia de renegociación, la posibilidad de modificar, había muchas que se caían porque no estaba establecida esta posibilidad de modificar, que es un buen elemento y el llamado a la CONAPYME es que lo aprueben en ese sentido. Y modificar, ya se hizo el acuerdo, no resultó, ¿para qué vamos a declarar la liquidación? Si a lo mejor lo podemos modificar por una sola vez, que es un buen elemento. En cuanto a la reorganización para MIPES, micro y pequeñas empresas, se incorpora, señor presidente, el elemento del número de trabajadores. En Chile solamente tenemos la 20.416, el monto de las ventas. No teníamos asociado al número de las ventas el número de trabajadores. Sabemos que nuestro Código del Trabajo establece límites en 9, 49 y 199. Se hace el corte por el proyecto en 49, o sea, pequeña empresa, lo que nos parece adecuado esta mezcla entre las ventas y el número de trabajadores. En los costos, que no se requiere certificado de auditoría, es un gran avance. Había muchos que no llegaban porque paraban con el costo de auditoría, así que nos parece adecuado. En cuanto al veedor, que sea obligatorio seguir sus consejos porque si no se pasa la liquidación, nos parece adecuado. Esta es una buena norma, la protección financiera. Los 30 días no eran suficientes, hoy día se aumentan a 40 días y además a una prórroga, que es lo correcto. Y finalmente, si se rechaza este acuerdo, se crea la posibilidad de una nueva propuesta que también va en la línea de lo que señalamos anteriormente y eso va en lo correcto del proyecto. Ahora, terminando esta ficha y 2 más, procedimiento simplificado de liquidación de las personas naturales y MIPE. Consignación. Se baja a 10 unidades de fomento y si hay privilegio de pobreza incluso no hay costo. Y esto va en la línea adecuada, si no tiene recursos, dejarlo en la informalidad, que solamente bajar la cortina no era lo adecuado. Los requisitos, ya no se requiere aquellas ejecuciones, ¿para qué? Si ya está la insolvencia, lo lógico era que no fuera un requisito y está salvado. Declaración jurada y otros antecedentes del Estado de deuda, informe de deuda del CMF, carpeta tributaria, son los elementos que realmente son fáciles de obtener y simplifican el procedimiento. Aquí hay un tema, señor presidente, que es la restricción de 5 años.
Se puso esta restricción de 5 años para que no se abusara del sistema. Pero hay mecanismos mejores que una restricción de 5 años. En el resto del mundo se entiende que una persona tiene la posibilidad de caerse y reemprender. Una limitación de 5 años, de verdad que desde el punto de vista de la CONAPYME no la entendemos y creemos que la Comisión debiera así repararlo. Ausencia de incautación. Ya no se va a necesitar el procedimiento de incautación, era engorroso, retardaba los procedimientos, bien hecho que se elimine, y si el deudor no entrega los bienes, pierde el derecho de discharge y nos parece adecuado que así sea en este caso. En cuanto a las juntas de acreedores, señor presidente, se elimina la obligatoriedad. Está bien, pero ¿quién va a fiscalizar a los liquidadores? Si ya cuesta fiscalizar a los liquidadores habiendo junta de acreedores y el tribunal se lava las manos y la superintendencia se lava las manos y por eso que tenemos los plazos tan dilatados como los tenemos, aquí la comisión tiene que crear algo para que alguien esté fiscalizando que los plazos realmente se cumplan. Los plazos de verificación se reducen a 30 a 15 días, no tiene ningún sentido, señor presidente, porque ahí no está el problema. La venta de inmuebles, hay un nuevo procedimiento ingenioso que son las plataformas electrónicas, es el mundo real y por lo tanto es una tremenda contribución del proyecto. Y una cuenta final que lo hace mucho más expedito, que también es lo correcto. De un punto de vista penal, se hacen las modificaciones a esos artículos, no son grandes modificaciones, así que no nos vamos a tener a ello. Terminando, esta es la última lámina, señor presidente, la modificación legal se requiere y la respuesta es un sí contundente, rotundo. ¿El diagnóstico es el correcto? Creemos que no, señor presidente. Tiene problema la ley, pero el foco se puso en un lugar inadecuado. ¿Se corrigen los problemas de los liquidadores? La respuesta es que no se corrigen. ¿Se resolverá el problema del aumento de liquidaciones? No, señor presidente. ¿Estas van a ser formales o cierres de cortinas? Es preferible reconocer la realidad. Si ya estamos en un 53% de informalidad de esas 2.056.000 empresas, ¿queremos más informalidad en Chile? A lo mejor la vida no va por ese lado, sino que reconocer que estamos en una economía extremadamente concentrada y por ahí va la solución y no va por este otro lado. Se justifica la urgencia suma. En 6 oportunidades el gobierno ha puesto urgencia suma a este proyecto. Este proyecto es determinante para las pymes. Estamos viviendo la peor de las crisis porque tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis institucional y tenemos un 2021 muy complejo. La norma transitoria dice que va a empezar a regir en 3 meses. De verdad que no entendemos tanta urgencia por un tema tan relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para terminar, señor presidente, llamamos la atención a la página 78 del proyecto, especialmente el número 123, porque aquí trasunta el hecho de que no se entiende realmente el problema. Se dice que aquellas quiebras iniciadas antes de la entrada en vigencia, estamos con el procedimiento anterior en todo caso, que carezcan de bienes, aunque estos no alcancen a cubrir los gastos, se les va a dar un sobreseimiento temporal y por 2 años los vamos a tener castigados en un congelador y recién a los 2 años vamos a ver si les dictamos el sobreseimiento definitivo para que puedan volver a la economía. Eso no colabora con las MIPYMES, no colabora con el país y la Comisión de Economía, que es la comisión de las pymes, debiera entender esto y repararlo. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias por la atención. ¿Nos puede mandar la presentación, por favor? De inmediato, señor Donald. No. El 4 de enero, así que vamos a tener suficiente tiempo, don Héctor y don Carlos, para nosotros poder leer sus sugerencias y sus inquietudes. Así que les agradecemos la exposición a ustedes y estaremos en contacto. Tengo entendido que mañana, presidente, van a intervenir ustedes en el proyecto El FOGAPE. Están invitados para participar, tengo entendido, ¿no? No ha llegado la invitación, pero estamos ahí esperando y vamos a estar pendientes, así que sí. Encantado que nos inviten. Les va a llegar la invitación para escucharlos mañana. Muchas gracias, presidente. Sí. Van a tener que, igual que nosotros, estudiar el proyecto ustedes. Bien estudiado para que hagan una buena exposición mañana, porque nosotros justamente ahora vamos a levantar la sesión para ir a prepararnos y estudiar el proyecto. Así que ahí Carlos va a amanecer estudiando hoy día para que haga una buena presentación mañana. Sí. Así es. Así que le agradecemos a ambos su exposición y esperamos las láminas para poderlas estudiar nosotros, ya que el 4 de enero vamos a retomar este proyecto nuevamente. Así que muchas gracias a ambos por su exposición y nos estaremos encontrando lo más probable mañana. Por haberse cumplido la sesión, se levanta.
Chao.